Bueno, retomando en esta segunda parte del video, vamos a avanzar con otros conceptos vinculados con el tema precios e inflación. Uno de los elementos importantes es el análisis de cuando se da el traslado a precios de una variación del tipo de cambio, y en este caso es el concepto de pass-through o traslado a precios. Es un concepto muy importante en el análisis económico. ¿Para qué es útil este concepto? Para identificar cuánto por cada punto de variación del tipo de cambio se traslada a precios. Y eso se da a través de una relación de dos porcentajes, es decir, la variación del índice de precios sobre la variación del porcentaje del tipo de cambio. Lo que nos marca es un pass-through que, cuando es menor que 1, está significando que por cada punto que varió el tipo de cambio, varió menos de un punto el índice de precios. Otro de los conceptos interesantes a tener en cuenta es la composición de todo índice de precios. ¿Por qué? Porque esa canasta de precios aglutina conjuntos heterogéneos para un análisis, y que es importante desagregar porque su comportamiento es distinto de cada uno de esos grupos. Los tres grupos que se desagregan en el análisis del IPC es el conocido como precios regulados, que son el conjunto de precios cuya evolución requiere decisiones de determinadas autoridades, es decir, que no están liberados al movimiento del mercado entre oferta y demanda solamente, sino que requieren una decisión de una autoridad para cambiar. Caso típico de tarifas de servicios públicos, pero también ahí incluimos en algunos casos, por ejemplo, el precio de los combustibles, e inclusive, según cada época, en algunos casos, por ejemplo, hasta la medicina prepaga fue considerada precio regulado, e inclusive las cuotas de los colegios privados también es parte de lo que se llama precios regulados, porque no varían por decisión solamente de los colegios, sino que requieren una autorización o un marco autorizativo por parte del Ministerio de Educación. Son simplemente ejemplos, pero lo importante a tener en cuenta es que se trata de precios cuya evolución implican decisiones administrativas de una autoridad. Después tenemos los precios de bienes estacionales, es decir, aquellos bienes cuyos precios van evolucionando según un comportamiento de estación. El caso típico es de las frutas y verduras frescas, pero también existen otros. ¿Y qué interesa de este grupo? Interesa que su variación en los precios generalmente está asociada a un componente estacional. Mientras que el resto de los bienes, es decir, aquellos que no son regulados ni que sean estacionales, son aquellos que evolucionan siguiendo más los componentes estructurales de oferta y demanda, y que por eso este grupo llamado resto es lo que, cuando se analiza digamos, este grupo separado, es lo que nos da la noción de lo que se llama inflación subyacente o inflation core, que de alguna manera se compara con la evolución del IPC para darnos una idea si la evolución del IPC estuvo retrasada o estuvo potenciada por un comportamiento de los precios regulados o un comportamiento de los bienes estacionales. Es decir, ¿por qué interesa saber cuál es la inflación núcleo? Porque es la parte de los precios que se mueven con prescindencia de decisiones administrativas y de la influencia de fenómenos estacionales. Otro elemento también interesante para el análisis de precios es a veces, digamos, tener en consideración la estructura de los mercados como un factor crítico en cómo influyen en el movimiento de precios. A veces se utiliza muchas veces una afirmación donde los precios aumentan porque depende de los productores, porque los empresarios incrementan los precios, todo lo que quieren, y cualquiera que haya estudiado algo de microeconomía entiende que un productor puede tomar decisión sobre una variable, o precio o cantidad. Entonces, no es totalmente cierto que cada productor pone el precio que quiere y vende la cantidad que quiere, sino que
todos saben que al tomar una decisión sobre precios va a devenir en una cantidad. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que la posibilidad en cuanto a la toma de decisión de precios sobre un mercado de un actor puntual depende mucho del grado de concentración o atomización que tiene ese mercado, como casos típicos la oligopolización o no oligopolización de los mercados, y donde sí esto va a tener mucha influencia sobre la fijación de precios en esos sectores. Por lo tanto, no es verdad de que los precios reflejen las decisiones unilaterales de los productores de fijarlos con prescindencia de las cantidades que van a vender, pero sí en la estructura de mayor o menor concentración de ciertos mercados van a facilitar o no el incremento de precios que se den, porque en un caso de atomización de ciertos mercados, en ese caso la curva de demanda va a estar definida la curva de oferta va a estar definida de una manera, y al mismo tiempo las posibilidades de influir sobre la fijación de precios van a ser menores que en los casos donde haya concentración. ¿Qué tipos de política económica son las que suelen ser usuales para el control de la inflación? Prácticamente las 4 políticas las mencionamos porque después cuando veamos política económica se van a ver con mayor profundidad, pero básicamente la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y la política de ingresos. Por último, una periodización de largo plazo de cómo fue la evolución de la inflación en la economía argentina. Ahí tenemos desde el cómputo desde 1900 en adelante, tal como lo refleja el capítulo del libro Economía Argentina como incógnita del doctor Asensio, más las evoluciones posteriores a la escritura de dicho libro. Tenemos un periodo de 1900 hasta 1913, es decir, previo a la Primera Guerra Mundial, un periodo no inflacionario, llamado prebélico. Luego tenemos el impacto en la economía de la inflación de guerra y posguerra, a raíz de lo que aconteció luego de la Primera Conflagración Mundial y su efecto posterior. Luego un proceso de descenso de precios y deflación entre 1921 y 1934. Luego hubo una recuperación posterior a la crisis del 30 hasta el 39 de una recuperación no inflacionaria, es decir, una recuperación del descenso de precios previo. Luego tuvimos la inflación durante el periodo de guerra, y luego tuvimos lo que se conoció un largo periodo de inflación de posguerra, donde coincidió un proceso de inflación moderada con crecimiento económico. Para contrastar con lo que fue el periodo entre 1975 y 1990, donde se dieron 2 episodios muy fuertes de hiperinflación, y donde coincidió una alta inflación con, digamos, un bloqueo, un muy bajo crecimiento económico. Luego viene el periodo de estabilidad y deflación, coincidente con la vigencia del régimen de convertibilidad, que brindó durante un periodo de estabilidad en la evolución de los precios, más allá del desacomodamiento de otras variables que dividieron en lo que fue la posterior de la depresión que se generó entre 1998 y 2001, que también en los últimos años se dio un fenómeno de deflación económica, para terminar, obviamente, el año disruptivo del 2001-2002, donde se da la salida no solamente de la convertibilidad, sino al mismo tiempo de la devaluación cambiaria fuerte que se dio, y donde se dio un pass-through del tipo de cambio, donde durante un primer periodo se dio un pass-through bajo, luego un proceso de reacomodamiento de precios y de inflación moderada hasta el 2006, y luego de 2007 hasta la actualidad vemos un proceso en la situación contemporánea donde obviamente uno de los debates centrales de la economía argentina pasa por aquí, por la evolución de la inflación, y al mismo tiempo donde hemos tenido periodos de inflación que estuvieron en el orden de entre el 20 y el 50%, de acuerdo a cada año que tomemos, y que de alguna manera es el periodo contemporáneo que estamos observando, para haber cerrado con, por ejemplo, el año 2019 con una tasa de inflación cercana